Ahora sí. Bueno, darle la bienvenida a todas las personas, a todos y todos, y a todas y todos. ¿Ya? Espero que hayan tenido un buen fin de semana, por lo que me comentaban algunos al comienzo. eh, Han habido algunas dificultades, pero ya las van a sobrepasar, me imagino, porque ustedes son todos fuertes y resilientes. ¿Ya? Acuérdense, la resiliencia es la capacidad que tiene uno de adaptarse a circunstancias nuevas y a sobrepasar situaciones que quizás pueden ser no muy agradables. Pero ya vamos a salir adelante de todo esto. Darles la bienvenida a esta semana. Ya vamos avanzando, va pasando el tiempo. No nos hemos dado ni cuenta y ya estamos en agosto. De repente vamos a estar en fiestas patrias. Y de repente en Navidad. Ya, el tiempo pasa volando. No se van a dar ni cuenta cuando salgan del colegio. Espero que hayan tenido un buen día del niño. No sé si se lo celebran todavía. No sé hasta qué edad se celebra el día del niño. En algunas casas lo celebran hasta los 30 años, pero en algunos otros lados es hasta los 16, 17, o hasta que se vaya de la casa, como dice Sandra. Así que espero que hayan tenido un lindo día, darle un saludo especial. Aprovechen que son todavía, entre comillas, niños y no tienen responsabilidades como tener que pagar las cuentas o estudiar. O estudiar, me refiero a una carrera o algo que sea con mucha más presión que el colegio. Así que darles la bienvenida esta semana y vamos a comenzar ya a trabajar los temas que nos corresponden. Vamos a comenzar con una pequeña lluvia de imágenes, que es para adentrarnos en el tema que nosotros vamos a tratar hoy día. Si alguno de ustedes o alguna de ustedes ha revisado la guía, se habrá dado cuenta que vamos a trabajar principalmente con una entrevista, ¿ya? Donde se van tratando muchos temas que nosotros podemos extrapolar a lo que hemos visto en esta asignatura. ¿Ya? Todavía vienen entrando algunas personas, así que vamos a comenzar. Ya han pasado, ya son las 17, así que vi un chino nomás. No era un chino, era un coreano del sur, ¿ya? Así que vamos a comenzar, ¿ya? Primero les voy a mostrar algunas imágenes que me imagino que ustedes van a poder identificar claramente. La primera corresponde a, no sé si alguien la habrá visto, corresponde al Parlamento de Corea del Sur, ¿ya? Así que ya se van dando una idea de quizás qué lugar vamos a hablar. Un país que es reconocido por su aporte musical, ¿cierto? Que todos conocemos, distintas canciones que han traspasado sus fronteras. También hay grupos que al día de hoy son fenómeno mundial y que incluso en un futuro se busca que sustenten la economía de este país. En la última fase del desarrollo, el K-pop se supone que va a permitir que Corea del Sur se mantenga económicamente. Conocido por su tecnología, ¿cierto? Con teléfonos que se pueden doblar, que valen $1.000.000, claramente. Por lo menos yo no le veo ninguna utilidad. También por sus automóviles, que aparece ahí a la derecha. Ese es mi auto, cuando le hice un cambio de aceite. También por sus doramas, que traspasan las fronteras y los corazones a lo largo del mundo. Sus películas, ganadoras de Oscar y otros premios. Por sus molestos vecinos, por la hermana kawaii de sus vecinos, por la esposa de un amigo. Así que este país del cual nosotros estamos hablando es Corea del Sur. Y vamos a ver cómo este país se transformó en lo que es el día de hoy, ¿ya? Corea del Sur, lo vamos a ir viendo durante la clase, en los años 50 enfrentó una guerra muy brutal entre el sur y el norte. El sur apoyado por Estados Unidos y Japón, y el norte apoyado principalmente por China y la Unión Soviética. Va a ser una guerra muy cruenta que va a separar a familias hasta el día de hoy. Es como si Chile se dividiera en dos. Imagínense hoy día se dividiera de Concepción hacia el sur y de Concepción hacia el norte. Nosotros quedaríamos con muchas familias quedarían divididas, ¿ya? Eso es lo que pasa en Corea del Sur con Corea del Norte. En los años 50 hasta el 53, cuando va a terminar esta guerra, el país va a quedar dividido hasta el día de hoy. Y siempre hay amenazas de guerra, siempre existe una latente posibilidad de que se enfrenten. Y vamos a ver cómo este país pasó de ser un país pobre a un país desarrollado. Y vamos a conocer algunas características que compartió con Chile hace un tiempo atrás y que nos van a permitir entender quizás qué es lo que nosotros deberíamos hacer como país, dónde están nuestros problemas y cómo podemos solucionarlos.
Y aquí hay harto de lo que nosotros vimos en la semana anterior. Así que vamos a comenzar. Primero, presentando a este caballero. La fotografía que está ahí, como decía Juan, sobre un chino, él es de Corea del Sur, es Ha Jong-chang. El año pasado vino a Chile, hizo una charla bastante multitudinaria, donde participaron personas como el actual ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y ministros de Economía y de Hacienda de gobiernos anteriores, tanto de Bachelet como de Ricardo Lagos. Es decir, es un personaje que reunió políticos tanto de derecha y de izquierda. Por lo tanto, es alguien a quien nosotros podemos considerar que tiene una opinión bastante neutral sobre lo que es la economía. Por eso es que he escuchado por todos los sectores. Él plantea una perspectiva bastante interesante de cómo llegar a ser un país desarrollado, ¿ya? Vamos a partir presentándolo a él. Este caballero es doctor en economía en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Hasta el día de hoy se dedica a dar la cátedra de esa especialidad en esta universidad. Ha escrito un montón de libros, entre ellos hay uno que se los recomiendo si es que lo quieren leer, que se llama La economía para el 99% de la población. En el fondo es un libro en el cual cuenta cómo funciona el sistema económico, pero en palabras muy simples, cosa que cualquier persona lo pueda entender. Así que si a alguno le interesa esto, lo puede encontrar en una librería, y también está en español, Juanito, está traducido. También está en internet, donde lo pueden encontrar guiño, guiño, ¿ya? Lo buscan y va a estar el libro. Ahí lo pueden comprar o descargar legalmente y de otra forma. Este caballero nos presenta una perspectiva en el cual busca sacar los mejores elementos del sistema económico centralmente planificado que tenía, por ejemplo, la Unión Soviética, y los mejores elementos del libre mercado. Busca hacer un engendro entre estos dos y de esa forma llevar a los países hacia el desarrollo. Vamos a ver bastantes aristas que nos van a permitir entender cuál fue el problema que nuestro país tuvo. Él se ha dedicado mucho a estudiar el fenómeno latinoamericano, y de hecho la frase que está acá es de una entrevista que él dio a fines del año pasado, donde analizaba los problemas que habían surgido en Chile y en Colombia. En Chile, cierto, en octubre sucedió el denominado estallido social, y en Colombia pasó algo similar, la gente también salió a las calles a protestar. Estos dos países tienen elementos en común, como un sistema neoliberal, por ejemplo, un Estado que es principalmente subsidiario, y una gran desigualdad económica. Lo que él nos plantea que detrás de estas revueltas, tanto en Colombia como en Chile, hay un elemento que está detrás, y que es la incapacidad de innovación que tienen los países. La estructura de mercado son los principales elementos, la incapacidad de innovación y la estructura económica que tienen. Si bien ustedes puede que se pregunten, oye, pero el profe está hablando de economía, ¿qué tiene que ver esto con educación ciudadana? La economía es fundamental para entender el desarrollo que tiene un país, y es fundamental para entender la distribución de recursos que hay en una sociedad y si esta es desigual o es una sociedad justa, equitativa, ¿ya? Así que dentro de las características que él analiza, vamos a ver algunos elementos que son fundamentales para entender por qué Chile está en una situación actual, por qué nuestro país ha tenido problemas como los que sucedieron en octubre en adelante, qué es lo que las personas están exigiendo y cómo podemos solucionar eso, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, y es lo que les va a ayudar a ustedes a poder responder la guía. La guía se basa mucho en la materia que nosotros vimos en las semanas anteriores y está llevado ya a la práctica en esta entrevista a Ha Jong-chang, ¿ya? Que es uno de los economistas más reconocidos a nivel internacional. Él tiene dos libros que si a alguno de ustedes le interesa leer o le interesa el ámbito de la economía, uno de ellos son 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, donde va desmenuzando el sistema económico actual y lo va explicando. La gracia que tiene este autor es que él es cierto que es un economista, un doctor en economía, uno puede pensar que es muy denso en su escritura. Sus libros están escritos de una forma que son amigables de leer, ¿ya? Y el otro libro que les decía que era Economía para el 99% de la población. Pueden hojearlo, buscar resúmenes y les va a permitir entender, ¿ya? Como dice Juanito, tiene calles, sí, se maneja bastante el caballero. Así que vamos a comenzar a ver cuáles son los problemas que hay y cómo es que él busca presentarnos lo que sucedió en Corea y que quizás nosotros lo podamos aplicar acá en Chile, ¿ya? Muchas gracias por los aportes. Él nos dice que en el caso chileno, por ejemplo, nuestro país hace 20 o 30 años atrás, en Chile no habían salmones.
Y el día de hoy nuestro país es uno de los principales productores y exportadores de salmones a nivel mundial. Si no me equivoco, está en segundo lugar, está después de Noruega. ¿Y cómo Chile lo logró? Si acá no habían salmones. Él nos plantea que Latinoamérica puede llegar al desarrollo y que en el caso de nuestro país nosotros hemos dado ejemplos en algunas materias y que podríamos esto extrapolarlo a todas las otras áreas de la economía. Voy a citar textual lo que él dijo en una entrevista que se le hizo el año pasado cuando él vino acá a Chile. Él nos dice, ustedes siguen diciendo que no pueden hacer el tipo de cosas industriales que hacen países como Japón, pero con el salmón han demostrado todo lo contrario. El salmón ni siquiera existía en Chile y se creó toda una industria relacionada con el salmón. La ciudad de Puerto Montt en los últimos 20 años se convirtió en la capital del salmón en Chile y en estos 20 años prácticamente duplicó su población por toda la gente que se fue a vivir allá relacionada con la industria del salmón. Y si Chile pudo hacer esto, ¿por qué no podemos hacer otras cosas? Por ejemplo, con el cobre, que lo hemos conversado en hartas clases y ustedes siempre me han dicho, ¿por qué no fabricamos los cables acá? Con el tema de las baterías de litio, ¿por qué no hacemos aquí las baterías? ¿Por qué no hay fábricas acá de automóviles, fábricas de baterías? ¿Qué es lo que pasa con nuestro país que no puede hacer algo más que vender una materia prima y mandarla al extranjero? ¿Por qué no la podemos transformar acá y darle valor agregado y desarrollar nuestra economía y de esa forma desarrollar nuestra sociedad? Eso es lo que él nos plantea, que el desarrollo económico va a estar relacionado con el desarrollo de la sociedad. Pero ¿cómo se entiende esto? Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Este es un gráfico de un estudio que se elaboró acá por la CEP, que es el Centro de Estudios Públicos, y podemos ver el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, por persona, desde el año 50 al 96, en 3 países, Suecia, Chile y Corea. Si ustedes se fijan, en el año 50 Chile era un país más rico que Corea del Sur. En el año 70 también. En el año 80 también. El 82 se produce ahí la diferencia y el Producto Interno Bruto per cápita en Corea del Sur empieza a cambiar. ¿Qué es lo que pasó ahí? Se dieron cuenta que no podían seguir sustentando la misma producción económica que tenían. En los años 50, años 60, Corea del Sur se dedicaba a exportar principalmente productos agrícolas y enviar soldados a la guerra en Vietnam. Esa era la fuente de ingresos de Corea del Sur. Era un país muy pobre, era mucho más pobre que Chile. ¿Y qué pasó? Que el día de hoy, si bien nuestro país va avanzando, pero Corea del Sur va a 120 kilómetros por hora, y nosotros vamos a 40 kilómetros por hora en un camino de tierra. En cambio, ellos van por una autopista y están siempre a la delantera. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Que quizás nosotros podríamos hacer como país. Por eso es que vamos a trabajar con esta entrevista durante esta semana, porque nos va a permitir comprender que gran parte de la desigualdad que surge en Chile no está relacionada, por ejemplo, con el ámbito legal, con falta de oportunidades, sino que está relacionado con una mala aprovechación, un mal aprovechamiento, perdón, de las capacidades que tienen las personas en nuestro país, de los profesionales que tiene nuestro país. De ahí vamos a entender que el cambio se tiene que hacer por esa arista. Y acá vamos siguiendo este mismo gráfico, donde vemos lo que es, como se denominaba Chile, al jaguar chileno, y el tigre asiático, que se le denomina Corea del Sur, porque se habla del milagro surcoreano, en el caso de los países asiáticos. Y como en Chile, en Latinoamérica se hablaba de Chile como el milagro chileno. Ustedes se fijan, a partir de los años 70, se produce la gran disyuntiva y los caminos se van, uno por el lado del subdesarrollo y otro por un país desarrollado. Corea del Sur casi quintuplicó su ingreso, mientras que Chile con suerte los duplicó en esa misma cantidad de años. Así que de este ejemplo nosotros podemos aprender. En términos de Producto Interno Bruto per cápita, que es la producción del país en un año, que se divide por la cantidad de habitantes, y ahí se saca cuánto aportamos cada uno de nosotros a la economía. Corea saltó de $82 per cápita en el año 60 a 15.000 en el año 2003. En ese mismo tiempo, Chile pasó solo de 550 a 4.000. Si ustedes ven, hay una diferencia abismal. Este economista estima que en esos 40 años, el poder de compra de un coreano del sur se multiplicó por 14. Y a Inglaterra, que es uno de los países más desarrollados del mundo, ese mismo ejercicio, ese mismo crecimiento económico, le tomó 200 años, pero a Corea del Sur solamente 40. ¿Cómo lo lograron? Eso es lo que vamos a comenzar a trabajar ahora, ¿ya?
dónde se produjo la gran diferencia, y vamos a trabajar con un concepto que es bastante singular, que es el que él plantea de conocimiento colectivo. Y eso nos va a permitir entender la perspectiva que tenemos que tener nosotros como sociedad, y esto lo vamos a relacionar con lo que hemos visto la semana anterior, con el comunitarismo. Ya, por eso viene esta entrevista al caso. Aquí pueden ver la realidad coreana. Esta es una imagen del río principal que atraviesa la capital, Seúl. Una imagen es del año 60 de ese río, y otra es de ahora del año 2018-2019. Ustedes se fijan, la transformación de la ciudad nos permite evidenciar el desarrollo económico que está teniendo este país. Como les decía antes, Corea del Sur en los años 60 se dedicaba principalmente a la agricultura, la pesca y a la guerra. Es decir, mandaba soldados a Vietnam, por ejemplo, y Estados Unidos le pagaba por cada soldado que enviaba. En un experimento práctico que hicieron, se le mostró a jóvenes del día de hoy en Corea del Sur, que nacieron ya con esta sociedad desarrollada, y no comprendían que esas imágenes correspondían a Corea del Sur. Les parecía casi imposible que ese fuese el pasado de su país, siendo que ellos nacieron en una comunidad, en una sociedad que es capaz de construir, como aparece acá en el ejemplo, barcos, celulares, computadores y automóviles. ¿Cómo pasamos de un país agrícola a ser el día de hoy un polo tecnológico a nivel mundial? En la imagen que está acá, ustedes pueden identificar un montón de marcas que son de Corea del Sur, que hace 70 años no existían, y que el día de hoy la llevan en el ámbito tecnológico. Por ejemplo, Samsung le hace la pelea a lo que es Apple. Hyundai es una de las marcas de automóviles más prestigiosas a nivel mundial, una de las más seguras también, y que está a lo largo y ancho de todo el planeta, incluso en el mercado estadounidense, que es un mercado muy competitivo. Hyundai se ha posicionado. Lo mismo con Samsung y otras marcas coreanas. ¿Cómo ellos pasaron de ser un país agrícola, un país de pescadores, un país de soldados, a un país tecnológico, a un país industrial? Eso es lo que él nos va a presentar acá en la entrevista que nosotros vamos a trabajar esta semana. Él nos dice que este aumento de la producción, este crecimiento económico del país, no se produjo por un milagro ni de la noche a la mañana, sino que está relacionado con la innovación, con el conocimiento, con la educación. Ahí está el desarrollo del país. De hecho, hay parte, si ustedes buscan, igual hay una historia bastante trágica de todo este desarrollo. En los años 60, en los años 70, en Corea del Sur va a imperar un gobierno que era prácticamente una dictadura, en el cual si pillaban algún vagabundo o alguien sacando la vuelta en la calle, lo llevaban a campos de reeducación, donde a esa persona a la fuerza la volvían productiva. Incluso ahí se produjeron algunos abusos a los derechos humanos. Fue de golpe y porrazo Corea buscó transformarse en un país productivo y prohibió el ocio. La vagancia estaba castigada con cárcel. Es decir, si alguien estaba en la calle haciendo nada, lo podían meter preso y lo llevaban a un campo de reeducación, donde le enseñaban algún oficio o algo. Y muchas veces en esos campos de reeducación se producían violaciones de los derechos humanos. ¿Ya? Se torturaba a las personas. Esa es la parte, podríamos decir, trágica de todo este desarrollo. Pero sin embargo, a la larga esto se fue clarificando un poco, se castigó a las personas responsables de esos abusos, se cambiaron las leyes, pero el día de hoy Corea del Sur es un país que es muy competitivo. Es cosa que ustedes lo vean en cualquier drama, película, libro o entrevista que le hagan a un coreano del sur. Lo que es para nosotros la PSU, cuando se realiza en Corea del Sur, también es seguro, como dice Fernando, cuando se realiza en Corea del Sur esta especie de PSU, que es la prueba de admisión a la universidad, cierran los colegios a 3 o 4 cuadras, desvían las rutas de los aviones para que no desconcentren a los estudiantes. ¿Ya? Los países como Corea del Sur y Japón son muy seguros en ese aspecto. Y vamos a ver por qué. Porque existe esa idea de comunidad. Si yo veo una bicicleta y me la robo, le estoy haciendo daño a otro de mis, a uno de los conciudadanos, a alguien que es miembro de la misma comunidad en la cual yo soy miembro. Si yo le hago daño a otro, le estoy haciendo daño a todos. Y por eso es que en Corea, en Japón, por ejemplo, es cosa que ustedes vean videos que hay de algunos youtubers que muestran como, hay uno que se llama Paolo from Japan, que él muestra un día en la vida de un trabajador de Japón. Por ejemplo, mostraba un día en la vida de un repartidor como de Chile Express, pero de Japón. Y
Por ejemplo, los negocios dejan las cajas con productos afuera. Los dejan en la entrada de la tienda, dejan afuera ahí los productos para que llegue la empresa de correo, los tome y se los lleve a los clientes. Y a nadie se le ocurriría robarlo. La misma persona que reparte estos paquetes a veces deja el camión abierto y nadie toca nada. Porque se entiende que si yo le hago daño a alguien, dentro de la comunidad le estoy haciendo daño a todos. ¿Ya? Y gran parte de eso va en las personas. No es que existan leyes, en todos lados existen leyes que prohíben eso, pero lo fundamental es que nosotros cambiemos la forma en que actuamos. Esa es la finalidad que tiene esta asignatura. ¿Ya? Lo malo, lo negativo que tienen estas sociedades, como ustedes están planteando acá en el chat, es que son muy competitivas y no se tolera mucho el fracaso. ¿Ya? Ustedes conocen lo que pasa en Japón frente a la frustración. Es uno de los países que tiene la tasa de suicidio más alta del planeta. Entonces no existe tolerancia a la frustración ni al fracaso. Eso es lo lamentable de una sociedad tan competitiva. Así que vamos a ir viendo cómo fue cambiando Corea del Sur para transformarse en lo que es el día de hoy. ¿Ya? Y de ahí podemos sacar ideas de lo que es el desarrollo económico y lo que es crecimiento económico, cuáles son sus diferencias. Por ejemplo, en la misma entrevista también aparece el caso que él va a tratar sobre Guinea. Guinea es el país que ha tenido el mayor crecimiento económico de los últimos años. Sí, como dice Pedro, es un país que es muy cuadrado, muy estricto, está todo establecido. Y si algo no está o no se produce como debería ser, las personas se empiezan a desestabilizar un poco. Muchas tradiciones también, existe un respeto a los mayores que es extremadamente, como decía Pedro, es muy cuadrado esto. Mucha tradición. Estamos hablando de una cultura que tiene miles de años. Nosotros apenas como país tenemos con suerte apenas 200. Ellos tienen miles de años de tradición. ¿Ya? ¿Cómo puede subir en clase? No, es muy mal visto. Tiene muchas cosas negativas este país. ¿Ya? Como el tema de lo extranjero, les cuesta un poco interactuar con gente que viene de afuera. Las expresiones afectivas, como plantea Patricio, solamente al interior de la casa. No se puede andar pololeando en la calle. ¿Ya? Yo lo conversaba con mi amigo que vive allá y él me dice que en la calle, como plantea Patricio, no pueden andar como pareja, ¿ya? Ni darse un beso, nada. Hay que ser muy recatado en el mundo público. Porque lo consideran feo, consideran que eso solamente debe ser al interior de su hogar, que el afecto solamente se puede demostrar en privado, no en público. Como con la boca. Lo que pasa es que no se miran las personas cuando están comiendo. No es como acá, que uno cuando está almorzando con alguien está conversando y mirándolo en la cara. Allá normalmente cuando tú comes, ¿cierto? Por el tipo de comida igual, hay mucho sorbeteo y cosas que para nosotros sería extraño, pero para allá es súper normal. Si existen los abrazos. Sí, por el tema de amabilidad, no te pueden decir que no, como plantea Patricio. Sí, como dice Fernanda, mientras más ruido haga uno comiendo, más, como más notorio de que te agradó la comida. En cambio, si estás como desanimado comiendo, ahí como que se empieza a notar que ya... Ya, pero volviendo al tema, nosotros para diferenciar lo que es desarrollo económico y crecimiento económico, vamos a ver el ejemplo de Guinea. Guinea es un país que hace un par de años atrás descubrió que tenía grandes reservas de petróleo. El crecimiento económico de este país en los últimos 5 o 6 años ha sido como 10 veces superior al de China. Pero sin embargo, si nosotros vamos a ver el nivel de ingreso de una persona que vive en Guinea, no ha aumentado en una gran cantidad. Se mantiene una población bastante empobrecida. Y esto se produce principalmente porque están exportando una materia prima y eso no requiere un desarrollo tecnológico de la sociedad. Llegan empresas extranjeras con tecnología extranjera, se instalan, sacan el petróleo, pagan un par de dólares en impuestos. Claro que aumenta la producción del país, pero gran parte de ese dinero no va para la población, no va en la creación de empleo de mejor calidad. ¿Ya? Así que volvamos al tema en el chat, ¿ya? Después podemos hablar sobre ese tema. Uno es libre de ver
Fernanda. Uno es libre de ver lo que quiera, así que siempre y cuando no sea ilegal. Así que volvamos al tema. Ya, no se olviden, cuando hablamos de crecimiento económico, no estamos fijando solamente en los números. Por ejemplo, Chile económicamente puede crecer muchísimo porque exporta toneladas y toneladas de cobre. Pero si yo voy a ver el nivel de desarrollo de cada familia, de cada persona en el país, puede que todo ese dinero que está entrando al Estado finalmente no entre a las personas. ¿Cuál es el gran error que nos plantean? Ya, voy a cerrar el chat, siguen desvirtuando. Ya. ¿Cuál es el gran problema que nos presenta él? Que si yo solamente miro el Producto Interno Bruto, normalmente uno tiende a hacer eso. Yo voy viendo las estadísticas de cada país, miro el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, el de Brasil es muchísimo más grande que el de Chile. Pero si yo veo el nivel que tiene de vida cada persona en Brasil, me voy a dar cuenta que la gran mayoría vive en una situación de vulnerabilidad o de pobreza muchísimo peor que la que tiene una familia acá en nuestro país. Por lo tanto, y grábense esto en la cabeza y que no se le olvide, un PIB alto, un Producto Interno Bruto grande, no necesariamente es sinónimo de desarrollo económico. ¿Ya? Porque acuérdense, crecimiento económico significa que ingresa más dinero al país, el país está produciendo más dinero, pero eso no necesariamente va a significar desarrollo económico. ¿Qué es el desarrollo económico? Es que las personas mejoren su calidad de vida, mejoren la calidad de su empleo, mejoren su ingreso. Eso es desarrollo económico. Cuando la estructura del país mejora. Si Chile el día de mañana descubre petróleo, claramente vamos a tener un ingreso de dinero gigante, como pasa en los Emiratos Árabes. Pero si ustedes van a ver la realidad de cada persona que vive en los Emiratos Árabes, se van a dar cuenta que la gran mayoría es muy pobre. Y esa mayoría muy pobre sustenta a los jeques, a los rusos, a los empresarios que están ahí relacionados con el petróleo. Así que no olvidemos que la imagen macro que yo puedo tener de un país no necesariamente va a simbolizar un desarrollo de cada persona y de la comunidad en general. No se olviden de eso. El desarrollo económico, ¿cómo lo podemos lograr? Aumentando las habilidades productivas de las personas. ¿Ya? Que no se les olvide eso. El desarrollo económico, de acuerdo a lo que nos plantea Han Yong Chan, se logra solamente cuando yo aumento las habilidades de las personas. Si el día de hoy en Chile el 90% de las personas tuvieran solamente cuarto medio, significaría que el 90% de la población estaría ganando con suerte el sueldo mínimo. Y eso sería claramente una señal de una sociedad empobrecida. Actualmente en nuestro país existe una diversidad de niveles de ingresos. Hay personas que tienen ingresos que son aberrantes de 100 millones de pesos mensuales y otras personas que con suerte ganan 100 mil pesos a la semana, al mes. Por lo tanto, en nuestro país, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Y lo que se ha estado haciendo y intentando masificar es que las personas estudien, que por lo menos todos tengan cuarto medio, por eso es obligatorio. En el caso de que, por ejemplo, supongamos que a ustedes no los quisieran mandar a clase. No van a clase, todos sus compañeros están yendo, en situación normal, no pensemos en pandemia, en situación normal, ya el año pasado, por ejemplo. Si ustedes faltan a clase mucho tiempo, el colegio está autorizado a colocar en los tribunales, hacer una denuncia, colocar un recurso de protección a favor de ustedes, porque se está vulnerando su derecho a educación. Y judicialmente, incluso a una persona que no mande a su hijo al colegio, se le puede quitar la tuición de los hijos y pasaría a manos del Estado, porque se entiende que es obligatorio que toda persona en nuestro país por lo menos tenga cuarto medio, porque eso les va a dar las habilidades mínimas para desenvolverse en la sociedad. Por eso es que es obligatorio. ¿Ya? La educación es obligatoria porque se entiende que la educación, cuando el alumno es mayor de edad, ahí ya no. Cuando el alumno es menor de edad, sus padres, sus tutores son responsables legalmente de usted. En el caso de una persona que sea mayor de edad, ahí ya va a ser responsabilidad de esa persona. ¿Ya? Y ahí no se va a poder hacer ese recurso de protección a favor de usted. ¿Ya? Porque ahí tú mismo estarías vulnerando tu propio derecho a educación. El próximo año no, Elisa. No pierdas la oportunidad de
estudiar y desarrollarte, ¿ya? Una profesión, una carrera técnica, es una forma que te va a permitir tener ingresos fijos, te va a permitir tener una mejor calidad de vida, acceder a un mejor trabajo. Así que es fundamental que ustedes vean que la educación es eso, es una herramienta que les va a permitir a ustedes desarrollarse. Así que no se olviden que aumentar las habilidades productivas de las personas es lo que logra el desarrollo económico. La educación, principalmente. Que esta educación sirva de algo. Actualmente en Chile hay muchas carreras que tienen pésima empleabilidad. Es decir, si ustedes estudian, creo que Derecho es una de las carreras más saturadas que hay. Es difícil encontrar trabajo en esa área. Lo que nos plantea este economista surcoreano es que las profesiones deberían estar ligadas a las actividades productivas que tiene un país. Y si no existen actividades productivas ligadas a esa carrera, hay que empezar a crearlas, de forma que nadie se encuentre desempleado. Y eso vamos a ver que está relacionado con gran parte de lo que él da como explicación a las protestas de octubre en adelante en Chile, y que lo vamos a ver ahora a continuación. Así que no se olviden, desarrollo económico se logra aumentando la habilidad productiva de las personas, es decir, educando a la población. Y cuando los países logran mejorar esas habilidades, primero educa a la población, va a la universidad, va a institutos. Y una vez que yo ya tengo esa capacidad técnica, ese conocimiento en las personas, esas habilidades en las personas, puedo crear un sistema industrial. Ahí recién puedo empezar a crear las fábricas. Nuestro país en los años 60 intentó hacer eso. Se crearon escuelas técnicas a lo largo y ancho de todo Chile, con la finalidad de que las personas que estaban ahí, por ejemplo, como en el Liceo Tepe, las personas que estaban ahí iban a salir con los conocimientos técnicos necesarios para trabajar en la fábrica. Esa era la finalidad que tenía la educación técnica en los años 60. ¿Por qué? Porque necesito mano de obra calificada para que pueda trabajar en la industria, para que la pueda poner en funcionamiento. Y según John Chang, ahí se produce el aprendizaje del capitalismo, ahí se produce el desarrollo. Cuando yo tengo el conocimiento más la capacidad productiva. Mezclo estas dos cosas y logro que el país se desarrolle. Y aquí él aparece con un concepto que lo encuentro bastante fenomenal, que es el de conocimiento colectivo, y que nosotros muchas veces no lo pensamos ni lo vemos. Si yo estudio ingeniería civil industrial, estudio pedagogía, medicina, no debe ser porque yo quiero enriquecerme, sino que debe ser porque de esa forma yo contribuyo a que mi sociedad se desarrolle. Eso es lo que él nos plantea con esta idea de conocimiento colectivo, ya que no se les olvide. La estructura productiva que logra construir un país no es porque yo me esforcé por mi cuenta pensando solamente en mi beneficio, que es como la visión que nos da el neoliberalismo, sino que yo debo tener esta visión que es más comunitarista, que es lo que vimos la guía pasada, y pensar que la carrera que yo estoy estudiando va a contribuir al desarrollo de mi comunidad, al desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, a mí hace 3 años atrás, cuando me llegó la posibilidad de trabajar en Laja, yo pensé y dije, chuta, encuentro que es genial poder contribuir al desarrollo del pueblo donde yo crecí. Desde ese punto de vista lo encontré interesante y encontré que era un desafío que me motivaba. Y hasta el día de hoy, considero que es importante que uno contribuya a la comunidad en la cual se desarrolló. De hecho, si yo lo veo, hay muchos compañeros míos del colegio que estudiaron, fueron a la universidad y el día de hoy están trabajando en Laja, y muchos tienen esta visión igual, de que uno está contribuyendo al desarrollo de su pueblo, y que ojalá, gracias a nuestra ayuda, pueda ir mejorando, ¿no? Y lo que plantea Patricio también es cierto. Chuta, a ver, yo veo que Quilicura es un lugar que no es muy agradable, siempre hablan mal de Quilicura, de que hay violencia y todo. Voy a estudiar y después voy a ir a trabajar ahí y voy a ayudar a sacarle ese estigma a Quilicura, por ejemplo. Y esto se logra a través del conocimiento colectivo. Que yo coloque mis capacidades a servicio del resto de la población. Y no necesariamente lo tengo que hacer gratis. Ya no es necesario que sea voluntario, sino que hay otras áreas en las cuales yo puedo contribuir a este desarrollo. Si yo voy a ser médico, voy a ser abogado, voy a ser arquitecto, ingeniero, pensar desde mi área cómo contribuyo a que la sociedad mejore. Eso es lo que nos plantea John Chang. Y por eso es que me gustó la entrevista y la quise trabajar con ustedes esta semana. ¿Y qué es el conocimiento colectivo? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se logra? Les voy a mostrar el caso de este chico
que me imagino que algunos de ustedes lo ubican. Hay una película en Netflix que cuenta su historia. El niño que domó el viento. Él es William Kamwamba. ¿Ya? Les voy a contar un poco de su historia más adelante. Pero él nos dice que en los países subdesarrollados, los países que son más pobres, las personas individualmente tienden a ser más inteligentes. ¿Por qué? Porque si no lo son, no van a poder sobrevivir, como le pasó a William. Si él no se colocaba a estudiar, él ni siquiera, sus papás ni siquiera podían pagar la escuela. Él al final iba como oyente, porque encontraron que era inteligente, le daban un espacio ahí para que leyera. No sabía ni hablar inglés, aprendió a fuerza, empezó a leer un libro sobre generación de energía, principalmente energía eólica, y él descubrió que ese conocimiento que él obtuvo prácticamente a la fuerza, a porrazo, no entendía inglés, no podía pagar el colegio, iba a escondida, la bibliotecaria lo hacía pasar piola dentro de la sala, porque si lo veían lo iban a sacar, los papás no habían pagado la colegiatura. Él es de Malawi, que es el cuarto país más pobre del mundo, donde no existen escuelas públicas, y para ir a la escuela solamente hay colegios privados, entonces tú tienes que pagarlo, y si no lo puedes pagar, no puedes educarte. Entonces la escondida va a ir aprendiendo, y se va a dar cuenta que el gran problema que tenía su pueblo era que no tenían agua. O habían temporales y se inundaba todo, o Las Condes van a abrir el próximo año una escuela municipal y que va a estar enfocada en recibir a estudiantes de distintas comunas para darles una educación de calidad. Así que si quiere irse a Las Condes, podría irse para allá y enfrentar ese desafío. Ya, pues, y el tema es que este niño, lo que va a hacer, ese conocimiento que él obtuvo a punta de porrazo, lo va a llevar a la práctica, con basura, va a construir un molino de viento que le va a permitir bombear agua y generar electricidad. Él el día de hoy, después fue becado para estudiar ingeniería en la Universidad de, si no me equivoco, de Johannesburgo en Sudáfrica. Ha dado charlas TED a lo largo del mundo, porque él nos cuenta cómo desde la precariedad máxima, él vivía prácticamente en una choza, los materiales para construcción los fue a buscar a un basurero. El principal desafío que tuvo fue comprar un dínamo, una maquinita que va girando y genera fricción y ahí genera electricidad, que le costaba $16. Eso fue lo más difícil para él, porque todo el resto lo construyó con basura. Y casos como él existen millones en países en subdesarrollo y en países pobres, porque si yo no me las arreglo para sobrevivir, para subsistir, significa que voy a morir. En cambio acá en Chile, por ejemplo, o en Inglaterra, yo no necesariamente tengo que ser tan brillante como él y voy a poder sobrevivir igual. Pero en cambio en países como Malawi, que es el cuarto más pobre del mundo, si tú no te las ideas para generar agua, para poder cultivar tus alimentos, vas a terminar muriendo de hambre. Así que en los países pobres las personas individualmente tienden a ser más listas. Pero él nos presenta que, por ejemplo, en Inglaterra, cuando viajó hace un tiempo atrás, se dio cuenta que la gente en general en Inglaterra no era tan inteligente como sí personas como el caso de William. ¿Por qué? Él fue a una tienda, compró 3 cosas y la persona para cobrarle tuvo que usar una calculadora para sumar, no sé, 1,50, 2 y 0,5 libras esterlinas. Usó una calculadora para sacarle la cuenta. Y a él ahí le surgió esta pregunta: ¿cómo es posible que un país con gente así, es decir, que para hacer una operatoria básica en matemáticas tenga que usar calculadora, las personas de este país, del Reino Unido, sean más ricas que las personas de Corea del Sur? 3 veces más que Corea del Sur. Y ahí él planteó esta idea del conocimiento colectivo. Lo que pasa con Inglaterra es que la gente normal, la gente de pie, la que tú ves en el metro o en la calle caminando, no tiene un coeficiente intelectual de, como el de Stephen Hawking, sino que cada persona individualmente no es muy lista, pero sí existe una capacidad técnica, una capacidad tecnológica en el país instalada que es superior. Es decir, el aporte que cada persona hace, aunque sea muy pequeño, es el que permite que exista esa capacidad tecnológica, esa infraestructura, que existan laboratorios, que existan universidades, que exista investigación. Es decir, el conjunto del conocimiento. Lo que sabe Juan, lo que sabe Fernanda, Jonathan, Pedro, lo vamos sumando, lo que sabe Karina. Sumamos todo esto y generamos como una nube de conocimiento que es superior a quizás el conocimiento de uno de ellos de forma individual, ¿ya? Por eso igual trabajamos mucho en grupo. Cuando yo trabajo en grupo, mis defectos, ¿cierto?, los aporto al trabajo en grupo,
pero cada uno de nosotros tiene habilidades distintas. Entonces, en un trabajo grupal podemos tener distintas perspectivas de un problema en específico, y esas distintas aristas nos van a permitir entenderlo mejor y darle una mejor respuesta, ¿ya? Por eso es que en todas las áreas, desde la junta de vecinos hasta el gobierno, tienen distintas áreas de trabajo, como son los ministerios, por ejemplo, en el caso del gobierno. ¿Ya? Cada ministerio da una perspectiva de cómo es la sociedad y los desafíos que hay desde esa área. Así que no se olviden de eso. El conocimiento colectivo se construye a través de la infraestructura, a través de la tecnología, empresas, el Estado, una red productiva. Eso es el conocimiento colectivo, es decir, todo lo que el país sabe. Por lo tanto, como conclusión, y para ir cerrando, como ustedes pueden ver en la imagen que está debajo, aparece el ámbito de educación, de investigación y de producción. Todo esto tiene que estar relacionado. De esa forma nosotros podemos lograr este conocimiento colectivo y podemos lograr que la comunidad, que nuestro país, si lo entendemos como una comunidad, se desarrolle. Chile no es solamente cantar el himno nacional en un partido de fútbol. Chile se construye con el esfuerzo y el trabajo que cada uno de nosotros hace el día de hoy. El hecho de que ustedes estén acá presentes, que se hayan levantado, pese a haber dormido 3 o 4 horas, que estén acá escuchando, que hayan aportado al comienzo, que debatan ideas en el chat, significa que existe una preocupación de ustedes, ¿cierto? Por su bienestar personal en el futuro y también por el desarrollo de su país. Si nosotros queremos que el país sea desarrollado, que Chile tenga un mejor nivel económico, tenemos que mejorar este conocimiento colectivo. Ahí está el desafío y ahí está la idea que nos plantea Han Yong-chan. Él nos dice que si nosotros queremos emular lo que sucedió en Corea del Sur, en los años 60 nadie daba un peso por Corea del Sur. Imagínate si te hubiesen dicho, oye, Corea del Sur en 70 años más va a ser el principal productor de automóviles de Asia. Se hubiesen muerto de la risa. Y el día de hoy lo es. Tiene empresas que hacen competencia con países mucho más ricos, con un mejor desarrollo tecnológico. Está a la par el día de hoy. Por lo tanto, de nosotros depende, como sociedad, como individuo, contribuir a que el día de mañana Chile tenga el nivel de desarrollo que tiene Corea del Sur o Japón. No podemos ver por la televisión, pero podemos convertirlo en realidad y depende de cada uno de nosotros. Si nadie en Chile se le pasara por la cabeza la idea de que una bicicleta que está sin candado me la puedo llegar y llevar, no habría delincuencia. Pero también hay otra explicación a la delincuencia, la desigualdad, problema económico, etc. Entonces, si yo logro el desarrollo económico, voy a lograr tener una sociedad más equitativa y más justa. Y para lograr este desarrollo económico, ¿qué es lo que tiene que haber? Educación, investigación y producción industrial. Y todo esto ligado. Tener una industria tecnológica significa que yo tengo gente capaz. Y para tener gente capaz, tengo que tener gente educada. Y para tener gente educada, tengo que tener colegios y universidades de calidad y que den buenas carreras y estudiantes también comprometidos. Así que esa es la conclusión que podemos sacar de esta entrevista. Son los temas que ustedes van a tener que trabajar en la guía de esta semana. Espero que les parezca interesante todo esto. Eh, no sé qué opinión al respecto tienen. Preferí trabajar de esa forma esta semana porque encuentro que nos permite llevar un poco a la realidad lo que nosotros hemos estado viendo en la asignatura. Es una guía bastante práctica con varias preguntas que ustedes van a poder responder en base a la lectura, más las clases que están acá. Si alguien quiere leer el libro, esto de economía para el 99% de la población, se los voy a dejar en el Classroom para que puedan acceder a él. Un poquito largo el libro, pero le pueden ir hojeando algunos capítulos. Es bastante entretenido de leer, ¿ya? Así que no sé si tengan alguna consulta, algo que quieran aportar, alguna inquietud, tiene 464 páginas, algo que le haya despertado el trabajo con esta entrevista, con este individuo. Voy a dejar de grabar ahora para que no tengan miedo a hacer las preguntas.